Andamos en un cerro muy representativo de aquí de Tamazunchale, para ser exactos. Pues ya caminamos un poco, pues ahora sí que la montaña, algo pesado, pero vale la pena visitar este lugar. Espero que les guste. Decidí venir a este lugar porque bueno, es un lugar donde tengo el ombligo ya en lo que es el templo de San Juan Bautista. Entonces quiero mostrarles cómo es mi pueblo, ¿verdad? Porque ando haciendo videos de otros lugares, pero quiero hacer algo interesante aquí en Tamazunchale. Quiero hacer algo que la gente lo pueda pues observar bien, checar bien en YouTube, ¿sí? Y bueno, amigos, denle like al canal, ayúdenme, vamos a seguir haciendo contenido de aquí de la región Huasteca y de San Luis Potosí, etcétera, etcétera. A donde podamos llegar, vamos a ir, ¿sí? Vamos, seguimos caminando para llegar aquí a un mirador muy interesante. Síganme, por favor, síganme por favor, vengan por este lado. Pues miren, el camino es, pues ahora sí que típico de la Huasteca, en la parte alta de la montaña, ¿sí? Pásenle por este lado, vengan. Les voy a mostrar una vista panorámica que ya muchos la conocen, sobre todo la gente originaria de aquí de Tamazunchale. Pero bueno, es importante que mucha gente sepa de este lugar. Aquí a este lugar se le da vida cada año, ¿verdad? Pero pues es injusto porque puede ser cada fin de semana que la gente venga a dar un paseo, a observar. Pásenle, vengan por favor. Vamos a pasar aquí a la terraza. Vamos a pasar a la terraza para que vean el lugar. Impresionante, hermoso, como lo dice la canción, bello Tamazunchale, rincón huasteco, bello Tamazunchale, rincón huasteco. Saludos a la gente de San Luis Potosí, allá por el hospital del seguro del rincón huasteco, para ser exactos, el restaurante del ingeniero Taurino. Venga, del meritito Tamazunchale, aquí está, miren, si pueden observar. Acércate para este lado, miren toda la panorámica. Hacemos un paneo, miren, excelente vista, nos tocó un buen clima, un buen sol, todo muy bien, muy bien. Observamos al frente tenemos el choque de dos ríos, ¿sí? El río Moctezuma, aquí, que es aquí abajo, en la parte baja de aquí de este cerro, y el río Amayac o Amajac, que queda enfrente exactamente. Allá se alcanza a observar un puente con un pasamanos, al parecer color amarillo. Hacen una T, si se dan cuenta. A la izquierda, bueno, pues sigue con vida el río Moctezuma, ya se cambia, sigue el mismo nombre, pero el río Amajac pues pierde su nombre en ese momento que se junta con el río Moctezuma. Se dice que aquí hay un fenómeno de la naturaleza, que es donde dos ríos se juntan de frente y hacen ahí la unión de dos ríos, y sigue el río Moctezuma, que por allá a lo lejos se ve el puente que pasa en carretera allá por Tampacán, si no me equivoco, carretera Matlapa-Tampacán. Por ahí está el puente a lo lejos. A mi mano izquierda se ve las montañas de allá de San Martín Chalchicuautla, y aquí enfrente, como les decía, en el río Amajac, que más adelante se junta el río Claro. Eso ya es vienen las aguas, vienen del estado de Hidalgo. Y al fondo tenemos una montaña muy representativa, allá de aquel lado, una montaña muy representativa, la montaña, que es ya estado de Hidalgo, allá por San Felipe, Orizatlán. Pues miren, amigos, bienvenidos. Podemos observar aquí, si te pones aquí de la sombra de las cruces,
de tal manera que la columna te tape el sol. Podemos ir subiendo, puedes ir tomando. Y pues las cruces que se encuentran aquí en el Cerro de la Cruz, valga la redundancia, para aquí se le da vida cada mayo, cada mes de mayo viene la gente, sobre todo las autoridades eclesiásticas de aquí de San Juan Bautista, que vienen en mayo a festejar, a celebrar el Día de la Santa Cruz. El Día de la Santa Cruz es lo que se celebra aquí, se festeja aquí cada año. En el mes de mayo, creo que es el día 3, no tengo el dato correcto, pero si lo saben, corríjanme. Pues aquí se pone desde la tarde, no sé, un día, 2 días de fiesta, con música, fuegos pirotécnicos, danzas tradicionales. Es importante que vengan esos días, ¿verdad? Si pueden, si tienen la oportunidad, no la desaprovechen. Si tienen familiares en Tamazunchale, familiares en Matlapa, pasen a este lugar. Está muy fresco porque es la parte alta de la montaña, una vista muy increíble, una vista que vale la pena, y bueno, es agradable, es fresco. Nos vemos, vamos a seguir haciendo contenido pues de la zona huasteca, como les digo. Vamos a ir a Tamazunchale a degustar unas enchiladas, unos bocoles, a ver qué invita a la gente de por allá, de Tamazunchale, de aquí abajito. Me dan ganas de aventarme así y volar como estas aves que se encuentran aquí. Dale para allá, mira cómo se ven bastantes, pero son carroñeros, son sopilotes, si se dan cuenta. Miren, ahí viene uno para acá y por ahí va, y miren, fíjense cómo está. Sí, y se observa el paisaje muy agradable. Vengan a Tamazunchale. Tamazunchale tiene mucho que ofrecer en sus ríos. El día del Huapango, el día de la feria, vengan, vale la pena. Y aquí hay muchos amigos que los vamos a visitar, les vamos a hacer algunas entrevistas, vamos a platicar con ellos, cómo ven el Tamazunchale actual. Y bueno, vamos a cortar aquí la transmisión, el en vivo, para que sigamos haciendo más videos de la Huasteca. Como les decía, me dan ganas de aventarme. Tamazunchale, soy tuyo.